bellezas encantadas encintan tu madrugada bajo el radiante lucero. El alba suelta un reguero policromado de albores y los pájaros cantores se anidan en tu floresta. Así se engalana esta tierra de grandes valores. Así se engalana esta tierra de grandes valores. Escuchas Gaita Margariteña, del disco Ismael y Pacheco, editado por Fundación Bigot en 2016. De esta manera te damos la bienvenida a Memoria y Sentimiento, un podcast de Fundación Bigot. Nuevamente, desde París, el periodista Guillermo Ramos Flamerich conduce nuestra conversación, esta vez con la profesora universitaria y antropóloga Ocarina Castillo, quien ha servido ejemplarmente a nuestro fondo editorial, dedicándose a la investigación de la gastronomía venezolana. Esta conversación es una conversación de lujo con la profesora Ocarina Castillo de Imperio, y ha construido el tema de la gastronomía, de la historia de la gastronomía, lo que se ha hecho desde Fundación Bigot para resaltar esto. También debo mencionar que tiene libros fundamentales para entender al país en nuestro siglo XX, como Los años del bulldozer o su biografía de Carlos Delgado Chalbot. La ha llevado a producir una obra valiosísima, una obra que son saberes que no solamente están impresos en papel, sino de los que gozamos y disfrutamos todos los días. Entonces, bienvenida, profesora Ocarina, un honor tenerla aquí en Memoria y Sentimiento. Muchas gracias, yo encantada. Para mí la Fundación Bigot desde hace muchos años es una casa. Es una casa en la que me ha tocado aprender mucho, conocer mucha gente, compartir mucho, y de la que guardo experiencias maravillosas, experiencias que tienen que ver incluso con el baile, con el canto, con los diferentes grupos musicales que por allá han pasado, pero también con las tertulias, las clases. Bueno, es una casa de conocimientos y de experiencias. Y como en toda casa, como en todo hogar, la alimentación, la buena comida es algo fundamental. Y para empezar estas conversaciones gastronómicas, profesora Ocarina, quisiera preguntarle con cuáles sabores se empieza a hablar de lo que es la gastronomía dentro de lo que es nuestra cultura popular venezolana. Ciertamente nosotros somos hijos del maíz y de la yuca. Somos hijos del maíz y de la yuca, y justamente del maíz y de la yuca provienen dos de nuestros panes ancestrales y muy importantes, y de nuestros panes fundacionales, además muy identificados con determinadas zonas de nuestro territorio, que son justamente la arepa y el casabe. Sin embargo, esa genealogía y esa querencia por el maíz y la yuca, a pesar de ser tan antigua y a pesar de que mucha gente ha cantado ya a través de la literatura, de diferentes canciones, de refranes y de muchas cosas, efectivamente toda esa globalización del siglo XX hizo que de alguna manera esa genealogía se escondiera un poco y nos costara en la segunda mitad del siglo XX volver a visibilizarla. Cuando decimos que somos hijos del maíz y de la yuca, estamos omitiendo una cantidad de productos de nuestras despensas que forman una parte importantísima de lo que ha sido el consumo del venezolano desde nuestros tiempos más antiguos hasta hoy. Yo no me voy a poner a enumerarlos, pero simplemente quisiera mencionar tres que me parece que son tres grupos de alimentos demasiado importantes. En primer lugar, los tubérculos. El segundo grupo de alimentos que me parece importantísimo es el tempranísimo e importantísima variedad de quesos que tenemos en el país. Eso constituye un patrimonio maravilloso que tenemos los venezolanos y que ha sido muy importante en nuestras dietas básicas y fundamentales y populares.
Y en tercer lugar, las frutas tropicales, las frutas con diferentes características, las bayas, las frutas que son de la zona del sur, por ejemplo, de las riberas del Orinoco, con nombres muchas veces para nosotros absolutamente desconocidos. Nuestra cesta de frutas es, sin lugar a duda, enorme, diversa, sabrosísima, gustosa, llena de vitaminas, llena de propiedades y lamentablemente bastante desconocida. Eso me hace recordar una canción de Luis Mariano Rivera, Cerecita. Cerecita, te conocemos en estas tierras de Oriente, Semeruco te llama en Occidente, Cerecita te conocemos en estas tierras de Oriente. Cerecita de mi monte, frutica sabrosa y pura. Cerecita de mi monte, frutica sabrosa y pura. Acidito de mi cielo y de mi tierra dulzura. Acidito de mi cielo y de mi tierra dulzura. Entonces tenía razón Luis Mariano. Memoria y sentimiento. Valores y prácticas culturales de Venezuela. La despensa que origina la cocina venezolana se ha ido conformando a través de los siglos, gracias al intercambio cultural, una misma secuencia que puede argumentarse tanto en la yaca como en el pasticho. Y cómo, de lo que hoy conocemos como gastronomía venezolana, o sea, cómo fue justamente ese debate o esa forma de decir esto es la gastronomía venezolana y esto es lo que tenemos para ofrecer. Yo creo que eso es un discurso que está en formación, porque nosotros pudiéramos desde una perspectiva histórica, histórico-antropológica, nosotros pudiéramos remontarnos a lo que fue nuestra despensa originaria. Significa pensar en primer lugar en nuestros diversos ecosistemas, en nuestros diversos biomas, porque esa despensa originaria está en relación con esos ecosistemas y esos biomas, pero también está en relación con todo el conjunto de estrategias y de interacciones simbólicas, sociales y culturales que las diferentes etnias con distintas procedencias, con distintas lenguas, con distintas características pusieron en práctica para poder producir, transformar y consumir esos alimentos. Si continuamos con la historia, tenemos que empezar a ver los procesos de fusión y de interculturalidad que comenzaron en la colonia, pero que siguieron sucediendo a lo largo de todo nuestro proceso histórico hasta hoy. Entonces, evidentemente, ahí empiezan fusiones que hacen que tengamos ejemplos maravillosos como la yaca, donde la yaca constituye una síntesis de nuestras matrices socioculturales que a lo largo de esa época colonial se fueron mezclando e hibridizando. En la yaca está lo indígena, en la yaca hay sabores, experiencias y conocimientos de lo africano, y en la yaca está la presencia del factor europeo que llegó también a nuestras tierras. Pero la yaca es más que todas esas partes, y la yaca en sí sola es un discurso, y es un discurso con el que nos sentimos reconocidos, es un discurso en el que nos vemos, y es un discurso que además incorpora a lo largo del tiempo, porque las hallacas de hoy no son las mismas del siglo XVII, ni las mismas del siglo XVIII, ni las del XIX, sino que la hallaca históricamente se ha ido resignificando, pero esas resignificaciones siguen manteniendo nuestra identidad con ella. Entonces es una identidad que se construye y se deconstruye constantemente. Parte de lo nuestro y de esos procesos de asimilación, de fusiones, de discusiones. El concepto de la gastronomía venezolana recoge fundamentalmente la relación entre el alimento y la cultura. Hay platos, y voy a poner un ejemplo que me gusta mucho, el caso del pasticho, que tiene unos orígenes en algunas regiones de Italia, que no es la lasaña generalizada, sino que tiene algunos
aspectos esenciales que lo identifican con determinadas zonas de Italia, pero que en algún momento de los diferentes grupos poblacionales procedentes de Italia que llegaron a nuestro país, sobre todo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, vino, y en Venezuela el pasticho adquirió unas características, una personalidad, un olor, una visibilidad, unos rasgos especiales, y el pasticho es un plato que forma parte del repertorio de platos populares que se sirven en nuestras mesas. Entonces tenemos, cada plato es básicamente un tratado de historia viva, y junto con la yaca podemos hablar de las arepas y sus diferentes rellenos, o el asado negro, o el pabellón criollo, los patacones, el cari de chivo. Se han ido transformando, se han ido modelando, se han construido en el imaginario venezolano. Muchos se mantienen vigentes, donde esté un venezolano, están parte de ese repertorio gastronómico. Pero ¿cuáles consideras que de esa gastronomía tradicional, cuáles de esos platos están en peligro de extinción? Yo diría que el peligro de extinción es el olvido. Es cuando un alimento se deja de preparar, de hecho se empieza a desconocer, se pierde de los circuitos afectivos y simbólicos que le dan sentido, desaparece de las mesas y de los ceremoniales que tienen que ver con las mesas, y termina a la larga hasta desapareciendo de la memoria de los que fueron sus comensales. Eso pasa mucho con platos que hace 50, 60 años eran absolutamente fáciles de conseguir en nuestras ciudades, incluso en la ciudad de Caracas, y que han ido progresivamente ausentándose. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la conserva de sidra. Es un plato maravilloso, delicioso, propio de la región de Guatire. Que lo mencionan en la parranda de San Pedro, que dos cosas... Por supuesto, le dedican unas frases. La conserva de sidra era el postre preferido del presidente Rómulo Betancourt, que era tremendamente amante de algunos platos locales de su región. Tenía sus cocineros que le enviaban al Palacio de Miraflores determinadas cosas, como por ejemplo el famoso tere-tere, que es un plato sencillísimo hecho con vísceras, un plato muy popular, muy económico, muy interesante, que a Betancourt le encantaba, pero su postre preferido era la conserva de sidra. ¿Cómo era esta conserva de sidra? Es la fruta que está sometida de una manera un poquito parecida a la que se utiliza con el caso para hacer los dulces de toronja, y la gracia de la conserva de sidra es que debe quedar crocante pero suavecita, y que tiene un dulzor, una gracia. Yo recuerdo cuando era niña, a la salida de mi colegio, que quedaba en la esquina entre Carmelitas y Yaguno, la vieja escuela de San José de Tarbes, que quedaba en el pleno centro de Caracas. Me encantaba salir del colegio y comerme la conserva de sidra que compraba en los carritos ambulantes de los vendedores de chuchería, tal y como canta la canción de Connie Méndez. En ese resignificado, justamente, de que quiero preguntar sobre cómo nos las llevamos, porque bueno, tenemos estos grandes platos que nos unen como país, pero cómo nos los llevamos los venezolanos con nuestras cocinas regionales, que son también tan ricas y que son tan diversas. Es que fíjate que yo creo que lo que realmente existe son las cocinas regionales. Eso que llamamos la cocina venezolana es un corpus que hemos construido, que de alguna manera es un corpus de síntesis, donde tomamos elementos provenientes de las diferentes cocinas regionales y donde de alguna manera establecemos unas ciertas jerarquías y unas ciertas analogías que nos permiten decir cuáles de esos platos, cuáles de esas preparaciones son más ampliamente consumidos en todo el territorio, cuáles están más localizadas en algunas áreas, pero realmente el gran fogón son las cocinas regionales. Si a mí me tocara definir, por ejemplo, la cocina zuliana,
Pues dentro del Zulia fácilmente puedo conseguir 4 cocinas regionales distintas, todas dentro de lo que socioadministrativamente llamamos el estado Zulia, porque es muy distinto lo que se come en Perijá de lo que se come en La Guajira, de lo que se come en el sur del lago de Maracaibo, de lo que se come en la región Maravina. Pero como el juego es entre lo único y lo diverso, hay cosas que en las 4 regiones pueden tener sus analogías y sus presencias contrastantes, y hay cosas que son absolutamente específicas en cada una de ellas. Y nosotros como país que ve hacia el mar, que tiene esa amplia, inmensa costa caribe. Fíjate que cuando uno empieza a estudiar la historia de la alimentación, lo primero que consiguen los paleontólogos, lo primero que consiguen los arqueólogos, lo primero que aparece en los yacimientos arqueológicos son precisamente los frutos del mar, en la zona de la costa, obviamente, ¿no? Es muy importante también la presencia en esas épocas antiguas de nuestras culturas de los peces de agua dulce, poco conocida para nosotros en estos tiempos, solo conocida en algunas zonas, particularmente en las zonas de los llanos, ya sean llanos orientales, centrales o incluso llanos occidentales. Y está perfectamente descrita, por ejemplo, en los testimonios que dejaron los cronistas y después los diferentes funcionarios o viajeros que nos visitaron durante el siglo XVI y durante el siglo XVII. Bueno, y el XVIII también. Si algo tenemos es una variedad en materia de especies marinas, lacustres y fluviales. Por eso queremos recordar en el compilado que publicó Fundación Vigo de anotaciones sobre gastronomía. Hay un trabajo que salió por primera vez en la edición número 44 de la revista Vigo, ese que fue dedicado con el título de Sucre, dedicado al estado Sucre, la primera visión, que es un trabajo del profesor Rafael Cartay que se llama Sabores entre la mar y la tierra. Cuando uno lee esta crónica, este trabajo, uno ve cómo la costa se transforma en valle, en el estado Sucre, pero también cómo la sal se funde también con todo lo que son los sabores, las especies de las Antillas, el curry del Tarcarí, un estado como el estado Sucre, que engloba todas estas idas de nuestra historia. Si tú te vas, yo me quedo con mi vida muy conforme. Si yo no soy la mujer, tú tampoco eres el hombre. Si yo no soy la mujer, tú tampoco eres el hombre. El conocimiento y la educación de los sabores tiene una base firme desde la que han surgido instituciones y cocineros que reproducen nuestra cocina en Venezuela y el mundo. Pero, ¿cómo ha sido ese proceso de los estudios gastronómicos venezolanos en el campo de investigación? ¿Cómo es que se ha profesionalizado eso y se ha formado un estado del arte sobre lo que es la cultura gastronómica venezolana? Mientras más descubrimos cosas y mientras más nos metemos en papeles viejos y en archivos, más encontramos testimonios donde siempre hubo personajes que desde distintas miradas, ya fuesen costumbristas, ya fuesen poetas, ya fueran comentaristas en los diarios, ya fuese en la literatura, ya fuese incluso en las canciones. Las canciones son una fuente, pero maravillosa para recoger información sobre la alimentación popular en Venezuela. Entonces, siempre hubo, pero yo diría que si tuviésemos que, como tú planteas, hacer un poco organizar en qué momento esto se convierte en una cosa mucho más sistemática, tendríamos que decir que es en las últimas décadas del siglo XX cuando esto comienza a convertirse en un terreno más organizado y más sistemático. Ahí hay algunos nombres que para mí son absolutamente fundamentales. Tengo que comenzar mencionando a José Rafael Lovera, con su interés, exigencia de investigar, de registrar, de buscar, de recoger materiales, sentó las bases
de lo que empezó a sistematizarse desde entonces hasta hoy. Por supuesto, eso se complementó con la organización del Centro de Estudios Gastronómicos, CEGA, y sobre todo con ese mensaje tan oportuno y tan importante que Lovera empezó a difundir entre los nuevos estudiantes de cocina, que era la necesidad de tener un cocinero ilustrado. A eso se le suman las primeras generaciones de cocineros que, siguiendo las enseñanzas de Lovera, fueron elementos de ruptura respecto a lo que era para ese momento, estamos hablando sobre todo de los años 80 del siglo pasado, la enseñanza culinaria en Venezuela. Ya el tema no era aprender a cocinar al estilo oriental, o al estilo oriental de Oriente, ¿no? No de Oriente venezolano, sino de Oriente del mundo. O aprender a cocinar estrictamente al estilo francés, sino que empieza el interés por empezar a saber, bueno, ¿y cómo se hace un buen mondongo? ¿Cómo se hace una yaca angostureña? ¿Cómo es eso que se llama el corbullón que se come en el oriente del país? Yo creo que no hay manera de no mencionar el papel de la Fundación Bigot. Cuando nosotros analizamos la lista de publicaciones de la Fundación Bigot sobre alimentación, cuando analizamos la importancia, el apoyo, la absoluta solidaridad con algunos autores como Cecilia Fuentes y Daría Hernández, que fueron pioneras. Cuando nosotros analizamos todos esos primeros libros sobre frutales menores y, por supuesto, la revista. En los diferentes números de la revista no solamente hay artículos de Lovera, no solamente hay artículos de Cartay, hay cantidades de trabajos sobre distintos personajes de las diferentes regiones de Venezuela, como Marlene Nava, por ejemplo, que escribe un artículo hermosísimo sobre la región zuliana, o son Milagros Mata Molleja, que escribe sobre el Orinoco y la Zapuara. Es decir, hay allí una riqueza de artículos, de conocimientos y de investigaciones. Es decir, que el papel de la Fundación Bigot desde esa época hasta hoy es francamente muy encomiable y fructífero en estos estudios sobre la gastronomía venezolana. La fiesta de la tradición invita siempre a la innovación. Memoria y sentimiento. Gastronomía y cultura popular en Venezuela. ¿Qué rumbo está tomando la gastronomía gracias a la inmigración venezolana? El fenómeno de la diáspora venezolana se convierte en una fuente de reflexiones, de búsquedas y de discusiones insospechadas. Hay muchos temas que nosotros, de no ser por esta diáspora, no nos hubiéramos planteado hace unos años atrás, o probablemente nos lo hubiéramos planteado de una manera muy distinta como lo hacemos hoy. Uno de ellos es el tema de la identidad, porque una de las cosas que la migración nos está enseñando es que la migración es interculturalidad. La migración es desarraigo, la migración a veces es desespero, la migración es nostalgia, es dolor, pero la migración es búsqueda, la migración es conocimiento, es apertura de nuevas miradas y de nuevas ventanas, porque en cada lugar del mundo se producen esos híbridos y esas fusiones donde la arepa se puede comer al estilo clara y nítidamente venezolana, pero también incorpora rellenos propios de esos lugares en los cuales comienza a compartir. Yo aquí en París hago arepas las relleno con queso Roquefort, por lo menos. Y queda muy, muy sabrosas. Yo tuve un bellísimo matrimonio con un peruano, nacido en Lima. Mi marido tenía muchos años, se había nacionalizado venezolano y tenía muchísimos años en Venezuela. Y su arepa preferida, la que le daba la mayor felicidad, era una arepa rellena de aceitunas peruanas, aceitunas negras, casi moradas, con un poquito de queso blanco rallado. A mí me resultaba aquella combinación rarísima,
y yo lo veía el amor con el que él preparaba su arepa, hasta que por fin un día le dije, prepárame una, y descubrí que aquello era delicioso. Hoy en día soy una fanática de las arepas de aceituna peruana con queso blanco rallado o con queso guayanés. Bueno, para cerrar esta conversación, quiero que por un momento cierres los ojos y trates de evocar o imagines o que llegue a ti un momento, una velada, unos sabores de la gastronomía venezolana que cuando la visitas con tu mente, que recuerdes con amor. Un sancocho calientico, servido en tapara, acompañado de casabe, con rebanada de aguacate, y que tenga como acompañamiento de postre una exquisita jalea de mango. Se me hace la boca agua. Dos cosas tiene Guatire que no las tiene otro pueblo. Dos cosas tiene Guatire que no las tiene otro pueblo. La rica conserva sidra y la parranda de San Pedro. La rica conserva sidra y la parranda de San Pedro. Preservar y difundir la cultura popular de raíz tradicional por más de 40 años ha hecho de Fundación Bigot la fundación empresarial pionera y una de las más importantes de Venezuela.